Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Buenas noches, se inició la cuenta regresiva para que se conozca el nombre del cardenal que se convertirá en el nuevo Papa. En pocas horas se reunirán en la Capilla Sixtina en el Vaticano los 115 cardenales que tendrán la misión de escoger al sucesor de Benedicto XVI. Hoy tuvo lugar el juramento de confidencialidad de las 90 personas que participarán en el cónclave como ayudantes de los cardenales. Nuestros enviados especiales Luis Carlos Vélez y Margarita Rojas nos cuentan cómo se viven los momentos previos a este crucial acto de la Iglesia Católica. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Faltan tan solo 9 horas para que inicien las ceremonias que de esta manera le darán luz verde al cónclave acá en el Vaticano. Y en las últimas horas, Federico Lombardi, él es el vocero del Vaticano, dijo que alrededor de las 8 de la noche hora local, eso van a ser las 2 de la tarde de mañana, habrá la primera fumata y él dice que él ve humo negro. Bueno, eso es lo que se espera, que no haya una elección tan rápida, aunque tampoco tan demorada. A las 10 de la mañana, hora de Roma, es decir, cuando los colombianos estén durmiendo todavía, a las 4, empezará la misa Pro Eligendo Pontífice, que abre, como tú decías, los ritos para la elección del Pontífice 266 de la historia. Hoy ha sido un día de intensa actividad. Los cardenales terminaban discusiones muy serias sobre el estado de las finanzas de la Iglesia, que como sabemos también han sido objeto de polémica, y terminaban tomando sus decisiones y configurando ya unas fuerzas que parecieran verse más claras. Este es un resumen de la actividad del día en el Vaticano. Durante una ceremonia en la Capilla Paulina, médicos, cocineros, conductores, aseadores y todo el personal que prestará servicios a los cardenales durante el cónclave juraron confidencialidad sobre todo lo que suceda durante el proceso. Estamos viviendo un momento de gran importancia para la Iglesia y el mundo. La elección del nuevo Sumo Pontífice. La elección de un nuevo Sumo Pontífice. Prometo e giuro. Este juramento hace parte de una serie de preparativos para dar inicio a uno de los rituales más secretos del mundo. A esto se suma la prohibición a los cardenales de utilizar teléfonos celulares o revelar información a través de las redes sociales durante el cónclave, bajo la amenaza de excomunión. Sin embargo, algunos pequeños detalles han sido revelados por la Santa Sede, como el atuendo del nuevo Papa. Son estas sotanas de tallas diferentes que se ajustan al tamaño del elegido. Hoy los 115 cardenales electores sostuvieron la 10ª y última congregación general. En la mañana de este martes, los cardenales asistirán a la tradicional misa Pro Eligendo Pontífice, que se realizará en la Basílica de San Pedro, a la que podrán asistir los fieles. En la tarde serán trasladados a la Capilla Paulina. Allí realizarán una primera oración y horas después, en medio de cánticos y plegarias, se trasladarán en procesión a la Capilla Sixtina para empezar la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica. La vaticanista Kim Daniels resaltó que, a diferencia de los últimos años, los cónclaves en la antigüedad se extendían hasta por más de un año. Lo que pasó es que cientos de años atrás tomó más de 3 años elegir un papa y por eso amenazaron a los cardenales con encerrarlos en un cuarto y solo alimentarlos con pan y agua. En la era moderna, 3 días es el límite y vamos a ver qué pasa esta semana. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, aseguró que es muy probable que en esa primera votación de los cardenales haya humo negro, es decir, que no habrá un elegido. Y estamos acá desde este punto de transmisión de Noticias Caracol. Se ve hermosísimo, el Vaticano se ve calmado, pero la realidad, Margarita y televidentes en Colombia, es que hay mucho movimiento, hay mucha tensión, pero ya se empiezan a filtrar algunos nombres. A pesar de que hay mucho silencio y los cardenales no pueden hablar, hay información que llega a la prensa especializada italiana. Y según la prensa especializada italiana hay 3 nombres. 3 nombres que se los voy a decir. El primero es Marc Ouellet, él es de Canadá. Segundo, Angelo Scola, obviamente italiano. Y el tercer nombre que se está barajando con mucha fuerza es Odilio Scherer, él es brasileño. Esos 3 nombres serían los que tendrían la mayor oportunidad, por lo menos al inicio de este cónclave. El cardenal brasilero Odilio Scherer, de 63 años, de origen alemán, es arzobispo de Sao Paulo, una de las mayores arquidiócesis del mundo. En enero de 2011 fue llamado por Benedicto XVI para dirigir la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y un año después fue nombrado cardenal. Tiene fama de ser conservador, moderado y buen administrador.
Habla portugués, alemán, italiano, francés e inglés. Es doctor en Teología Sagrada de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Tiene buenas relaciones con los medios de su país y en su cuenta de Twitter tiene más de 25.000 seguidores. Lo que tenemos que enfrentar ahora es la venida de las consecuencias de una cultura que se expandió rápidamente a la luz de las nuevas comunicaciones. El cardenal canadiense Marc Ouellet, de 69 años, es uno de los más influyentes de la jerarquía católica. Preside la Comisión Pontificia para América Latina y dirige la Congregación de Obispos del Vaticano. Habla francés, inglés, español, italiano, portugués y alemán. Es licenciado en filosofía y tiene doctorado en teología. Ha tenido una relación muy cercana con Colombia, pues vivió más de 10 años en nuestro país. Ayer, durante su homilía, envió con Noticias Caracol un mensaje a Colombia. Que Dios bendiga a todos los colombianos y les dé la paz. A principios de los años 70 y durante los años 80 fue profesor de seminarios en Colombia, específicamente Bogotá, Manizales y Cali. Y el otro favorito es el cardenal italiano Angelo Scola, arzobispo de Milán. Pertenece al sector más conservador de la Iglesia Católica. Es considerado un buen teólogo con gran experiencia pastoral. Scola se ordenó como sacerdote en 1970 y en el año 2003 se convirtió en cardenal. En los años 80 y 90 estudió en reconocidas universidades católicas como la de Friburgo en Suiza y en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Padre misericordioso. Es miembro del Consejo de Cardenales para el Estudio de Asuntos Organizativos y Económicos de la Santa Sede. En esta última reunión de cardenales, pues hicieron presencia 152 y se dieron 28 discursos. En total, 161 discursos se han dado los cardenales presentando sus ideas. Claro, eran personas que tenían algo que decir o algo que preguntar. Como sabemos, había temas muy candentes en estas congregaciones generales, muchos cardenales de fuera pidiendo información sobre temas delicados, por ejemplo, los Batilix y también la reforma a la curia italiana, que son algunos de los retos más grandes que deberá enfrentar el próximo pontífice y de los cuales nos hablaron algunos de los más respetados vaticanistas en Roma. De los vendedores bestsellers de Dan Brown llevados al cine hasta el reciente libro en defensa del Papa, ríos de tinta corren sobre las tramas vaticanas. Por eso, según el autor de La crisis de un papado, el cónclave se realiza en un momento traumático. Porque la dimisión del Papa no fue solamente el resultado de una mala salud, sino que un resultado de una situación de crisis del gobierno central de la Iglesia. Esta es la razón por la cual en las congregaciones generales los cardenales llegados de fuera querían hablar y preguntar. Piden transparencia en las finanzas del Vaticano y también que piden que la curia romana no sea un órgano de gobierno de la Iglesia, sino un servicio al Papa. En la práctica eso significa una reforma que le puede quitar poder al círculo romano. Mayor unidad entre el centro y la periferia. Descentralización se diría en política. El tema de las finanzas también fue determinante, en particular el del Instituto de Obras Religiosas IOR, que ha sido muy criticado. Benedicto XVI puso en marcha un programa pues para que el Banco Vaticano sea un banco transparente en la línea de los bancos europeos. El hombre que elijan en el cónclave debe tener el ímpetu y la fuerza para lidiar con eso y mucho más. Ya duerme Roma, ya duermen por supuesto los cardenales preparándose para una jornada intensa, plena de emociones y plena de sensibilidades también para toda la comunidad católica que sigue con atención estos sucesos, invocando la ayuda del Espíritu Santo para una elección crucial para el futuro de la Iglesia. Mucha mística, mucha cultura cuando suenan las campanas al fondo, pero fíjese que mientras el Vaticano duerme y Roma duerme, las que no duermen son un par de colombianas que nos encontramos hoy con las cámaras de Noticias Caracol. Son dos colombianas que hacen tour acá en el Vaticano, que lo recorren todos los días, que hablan con los turistas, incluso con algunos religiosos. Ellos tienen sus propias opiniones. Esto fue lo que nos dijeron estas colombianas que trabajan acá en el Vaticano. Silvia es de Bogotá y lleva 5 años dando tours en el Vaticano. Ella siente gran mística por este lugar. Pienso que el recorrido es un recorrido que es fantástico, es lleno de fantasía, porque te lleva a las cosas que tú no te imaginabas, como la Sistina, por ejemplo. Silvia considera que estar acá es algo mágico.
Como dices tú, sí, es una bendición. Que siento, de pronto ya hace parte de la rutina, de la rutina diaria, pero cuando estoy sola y empiezo a caminar, cuando estoy yéndome para la casa, me encuentro con todo esto y es fuerte, no te lo puedo negar. Eugenia lleva también 5 años en el Vaticano y trabaja como guía en la sede de la Iglesia Católica. Pero estas calles que tradicionalmente recorre Eugenia en busca de turistas, hoy no solamente tienen muchos más visitantes, sino también mucha seguridad y también una inmensidad de medios de comunicación. Esta cartagenera tiene sus preferencias papales. Esperamos que sea un papa peregrino, decimos más que todos nosotros, o por lo menos eso es lo que yo quisiera, que fuera un papa más peregrino. Me gustaría un papa latinoamericano. Por supuesto, ella no pierde la esperanza de que el papa fuera colombiano. Habla de Monseñor Castrillón, que aunque por tener más de 80 años no vota, puede aún ser elegido. Obviamente que quisiera el de nosotros, pero no, realmente ojalá que sea el que mejor convenga. Asegura que los turistas aún siguen preguntando por Juan Pablo II. Ratzinger sí fue un tremendo teólogo, pero la gente todavía tenía a Juan Pablo II con ellos. Por eso, ella sostiene que es necesario que el nuevo papa sea alguien mediático y cercano a la gente, porque entre más católicos, no solamente será mejor para la Iglesia, sino también para su trabajo como guías en este lugar. Desde el Vaticano, Luis Carlos Vélez, Noticias Caracol. Y mañana desde muy temprano, quienes estén interesados madrugarán para conocer los detalles de la misa Proleyendo Pontífice, que empieza a las 4 de la mañana. 4 de la mañana será transmisión de Noticias Caracol, vamos a estar en este punto y mañana vamos a tener una jornada muy extensa, vamos a ver cómo los cardenales van a la Capilla Sixtina, cómo hacen el juramento, vamos a estar llevándoles toda esta información y por supuesto el resultado durante la noche de acá, tarde de Colombia, de la primera fumata. Sigan ustedes con más información en Bogotá. En las últimas horas se entregó un exoficial de la policía investigado por el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989. Vamos a la fiscalía con nuestro periodista Pablo Guevara. ¿De quién se trata, Pablo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? María Lucía, buenas noches. Pues se trata del mayor en retiro Luis Felipe Montilla, quien se entregó en una dependencia de la Policía Nacional. Él era buscado por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y para el momento que ocurrieron los hechos era comandante de la policía en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Él ha manifestado en diversas versiones que ha entregado a la Fiscalía General de la Nación que nunca movió personal que impidiera garantizar la seguridad del candidato y que si eso ocurrió fue por órdenes de oficiales superiores. Se conoce que permanecerá en Cespo de la policía al norte de Bogotá mientras eventualmente le definen otro sitio de reclusión. En el caso de Manuel Antonio González, el otro detenido por este caso, pues permanece custodiado en su casa mientras se define qué va a ocurrir con él por los problemas de seguridad o mejor de salud que ha presentado en las últimas semanas. Desde el búnker de la Fiscalía, Pablo César Guevara, Noticias Caracol. Pablo, gracias. Los familiares de Luis Carlos Galán y de las otras 2 personas que murieron el día del atentado en la plaza de Soacha celebraron la decisión de la Fiscalía, pero le pidieron celeridad a la justicia. Juan Manuel y Carlos Fernando Galán exigieron que se tenga en cuenta los testimonios que vinculan a otros supuestos responsables, además del mayor Montilla y el coronel González, contra quienes se dictó la orden de captura por el magnicidio. Esas responsabilidades son más amplias y tienen que ver con otros miembros y altos oficiales de la Policía Nacional que tomaron decisiones en esa época en la Policía de Cundinamarca que afectaron también la posibilidad de que se le prestara una adecuada seguridad. Actualmente la participación del cartel de Cali, de una presunta participación de otras personas que no han sido involucradas al crimen, por ejemplo, los Ochoa, que hacían parte del cartel de Medellín. Olga Marina Ramírez, esposa de Santiago Cuervo, el escolta de Galán, y Gloria Rojas, esposa del concejal Julio Peñalosa, quienes murieron en el atentado, le pidieron celeridad a la justicia. Es increíble que después de 23 años hasta el momento se estén tomando estas decisiones tan importantes para tratar de esclarecer qué fue realmente lo que pasó. Hasta el momento no se ha hecho justicia. Coincidieron en que con esta decisión de la Fiscalía se empiece a esclarecer la responsabilidad que tuvieron los organismos de seguridad del Estado en el magnicidio.
7 civiles, un oficial y 2 suboficiales de la policía resultaron heridos durante un atentado con explosivos en Timbío, Cauca. El artefacto fue activado al paso de los uniformados que se dirigían a la sede del Consejo Municipal. La onda explosiva causó daños en varias viviendas aledañas a la estación de policía. Los 3 uniformados fueron trasladados hasta Popayán, mientras que los civiles recibieron atención médica en el hospital local. El atentado fue atribuido por las autoridades a guerrilleros de las FARC. Un centenar de mujeres familiares de los presos de la cárcel Picota de Bogotá protestaron hoy contra el llamado pico y placa que modifica las visitas al penal, según el último número de la cédula. La protesta terminó en desórdenes cuando algunas mujeres intentaron bloquear el paso de Transmilenio, por lo que tuvo que intervenir un grupo del Escuadrón Móvil Antidisturbios apoyado por una tanqueta. Las mujeres además denunciaron que la guardia no les permite ingresar alimentos al penal ni utensilios de aseo. La Corte Constitucional determinó que es viable que las parejas del mismo sexo tengan derecho a heredar sus prestaciones sociales, pues este tipo de uniones sí constituyen una familia. Así lo determinó el Alto Tribunal al negar a la Procuraduría la anulación de esta sentencia, que reconoció el pago de la pensión de sobreviviente a las parejas del mismo sexo. El procurador señaló que es inaplicable el pago de estas prestaciones porque contrarían la Constitución y la ley. El Partido Conservador dijo en un comunicado que las uniones reconocidas son entre un hombre y una mujer. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitter en @noticiascaracol. Avanza a esta hora en el Consejo de Bogotá la sesión en la que se discute el proyecto de valorización presentado por el alcalde Petro. Juan Jacobo Castellanos, ¿hasta qué hora tiene plazo la Comisión de Hacienda? Buenas noches y adelante. Hola María Lucía, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. A las 11:59 es la hora límite, pero ustedes pueden ver en el fondo del salón que ya los concejales, miembros de la Comisión de Hacienda, se están reuniendo con algunos miembros del gabinete distrital y están ya ajustando el articulado. Es decir, que en unos 15 a 20 minutos entrarían a votar pues esta nueva proposición sustitutiva. ¿Y qué es lo que va a votar el Consejo de Bogotá? Básicamente suspende el cobro en un año de la fase 3 y la fase 4 y el POS. Habrá cruce de cuentas entre el IDU y los contribuyentes, habrá reliquidación de los aportes pagados, es decir, podría devolverse dinero a los ciudadanos que han pagado el próximo semestre, y dicen los concejales que con estas medidas se disminuiría el monto distribuible de la valorización entre 400.000 y 500.000 millones de pesos. Ha dicho en las últimas horas el alcalde Petro que si no aprueba el Consejo este acuerdo de valorización, pues tendrá que seguirse pagando como viene con la valorización del 180 aprobado en el año 2005. Es la información que les tenemos desde el Consejo de Bogotá. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan, gracias. El presidente Juan Manuel Santos acaba de hacer importantes anuncios al término de una reunión con sus ministros y colaboradores. Vamos en vivo a la hacienda Hato Grande, al norte de Bogotá, en donde se adelantó esa cumbre. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dijo el presidente? Varias cosas, 3 muy importantes. Primera, que como nunca en la historia del país, los resultados contra la guerrilla de las FARC se están viendo. Ha señalado que la cifra de guerrilleros está por debajo de los 8.000. Exactamente, ha dicho que hay en este momento en Colombia 7.800 guerrilleros de las FARC. Esta cifra se conoce horas después de conocerse un informe de la Fundación Arcoiris que señala que el número de guerrilleros en Colombia es mayor. Segunda noticia importante, ha denunciado el presidente Juan Manuel Santos que detrás de los paros que se han registrado en los últimos días en el país, hay un grupo, un sector político que se está aprovechando de la buena voluntad de estos campesinos para sacar dividendos precisamente políticos, y les ha dicho que tengan cuidado, que no caigan en sus redes. Y la tercera noticia, hay un cambio de funcionarios en la Casa de Nariño. Acaba de renunciar Juan Mira, el secretario privado del presidente Juan Manuel Santos, y de inmediato el mandatario colombiano ha nombrado a Cristina Plazas. Hasta hoy se viene desempeñando como alta consejera presidencial para la mujer. Lo que hizo hoy el presidente fue un balance de los 2 años y medio de su gobierno. En el norte de Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, buenas noches y gracias. Millonarias pérdidas dejó el incendio de un buque de carga en aguas del Caribe colombiano. La Armada rescató a los 8 tripulantes, 4 de ellos con heridas leves. Miren estas imágenes. En esta imagen se observa la intensidad de las llamas que consumen un buque de carga. La emergencia se registró a 20 millas náuticas de la playa de Puerto Colombia Atlántico, cuando el barco de bandera africana viajaba de Colón, Panamá, a La Guajira. Jorge Iguarán, piloto de la motonave, narró lo sucedido. Sentimos el olor
al caucho cuando se quema. Entonces ya cuando quisimos bajar, ya era imposible controlar el incendio. Intentamos apagar con los extinguidores, pero no logramos. El grupo de guardacostas Barranquilla rescató a los 8 tripulantes. Habían 4 personas que tenían contusiones leves, pero nada grave, fueron llevados a el establecimiento de sanidad naval. Tomando las pruebas necesarias para determinar cuáles fueron los hechos que ocasionaron este incidente. Debido a las fuertes brisas, el barco rodó varios metros y encalló en esta playa que se encuentra al fondo, entre Puerto Colombia y Tubará Atlántico. El buque llevaba 300 toneladas de mercancía. Pescadores como Elías Anaya manifestaron que habitantes de la zona rescataron parte de la carga. Las lanchas sí rescataron algo, pues ya lo que tiraban al agua, lavadoras y electrodomésticos. Casi 36 horas después de haberse iniciado el incendio, aún se veía mucho humo saliendo del barco. Un jovencito de apenas 7 años de edad tiene encantados a los amantes del tenis en Nariño. Gracias a su estilo de juego ya se ubica entre los primeros de su categoría, incluso en la Esperanza Pastusa en el deporte blanco. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Caracol y Bancolombia más cerca, haciendo la diferencia. En el noroccidente de Pasto, en el sur de Colombia, se encuentra el club de tenis de la ciudad. Y escondido entre las empinadas calles del sector, muy cerca a las canchas, está el hogar de Alejandro Fuelantala, un humilde niño con grandes sueños que desde los 5 años cambió sus juguetes por las raquetas. Yo quiero ser como Roger Federer, siempre llegar a las finales y ser el mejor del mundo. A su corta edad debió superar una deformidad facial causada por la mordida de un perro. La lesión le impidió ganar la 6ª Copa de Tenis Corona en Cali. Sin embargo, ocupó el 3er lugar con el que ganó la invitación a un campeonato internacional. Con esa intensidad con la que entrena Alejandro día a día, logró conseguir un cupo para participar en 3 torneos departamentales, 3 nacionales y el torneo Club de Farallones a nivel internacional. A nivel de Colombia estamos metidos entre los 5 de Colombia, con esa edad. Gracias a su ascendente técnica, madurez y el buen revés que posee, se proyecta como un joven promesa del tenis infantil nariñense.